Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado, aquí en el centro de nuestra ciudad. Y hoy día para conversar sobre un tema muy relevante que en estos días ha cobrado nuevamente notoriedad en la opinión pública y por lo tanto hemos querido invitar precisamente a Héctor Marín Rosell, quien es presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua. Héctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por poder estar aquí y compartir con ustedes una noticia tan importante que es como región, como ciudad, es importante poder analizar y conversar. Héctor, este caso, digamos, el caso Quemados, que se llamó, ¿cierto?, en su momento, este hecho tan dramático y tan violento, ¿cierto?, que fue realmente de gran impacto en nuestro país y en todo el mundo, porque fueron dos chicos que fueron quemados por una patrulla militar, ¿cierto?, un fotógrafo, Rodrigo Rojas de Negri, y Carmen Gloria Quintana, una chica que lo acompañaba en una jornada de protestas, el año 86, si mal no recuerdo. Para las nuevas generaciones prácticamente estas cosas ya no existen, digamos, porque no hay, ¿cierto?, una sistemática difusión de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos, y así como el caso de Gollao, en fin, y otros que también fueron tan dramáticos y tan terribles. ¿Qué sientes tú, digamos, cuando esto, después de tanto tiempo, nuevamente vuelve al tapete de la opinión pública? Es importante para las agrupaciones de derechos humanos, para el país, por un tipo de verdad en que nosotros, los familiares y las agrupaciones, siempre hemos luchado y siempre hemos tratado de contar la historia y contar la verdad y luchar contra el olvido. Es importante de que las instituciones, que son los poderes del Estado, que lamentablemente, a contar desde el año 90, en forma reiterada, y a todos los gobiernos de turno, nosotros hemos solicitado por los canales que corresponden, a través de los ministerios, el término de este secreto que no permite saber la verdad, que no permite que haya justicia y que no permite que este nunca más, que es el que nosotros como ciudadanos queremos y luchamos, vuelva a suceder en nuestra patria. Y justamente este mensaje va dirigido a las nuevas generaciones que deben informarse, y ahí hay una deuda pendiente del Estado en el sentido de que no existe una política clara de derechos humanos, no existe la educación de derechos humanos y no existe la voluntad política de poder implantar la verdad y luchar contra la impunidad que reina en nuestro país. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo, digamos, de retorno de la democracia, desde el año 90, ¿cierto?, con el presidente Elwin, en fin, y toda la seguidilla después de presidentes de la Concertación, ahora de la nueva mayoría, y entre medio también el gobierno de Sebastián Piñera? Cuando ustedes plantean esta necesidad, ¿con qué se encuentran, digamos? ¿Cuál es la versión que tienen los distintos gobiernos o han tenido respecto de este tema? Empezamos el año 90, donde el presidente Elwin nos dijo, y una frase muy célebre, en que él le puso apellido a la justicia, justicia a la medida de lo posible, y es lo que se ha seguido al pie de la letra hasta el momento. Es como la doctrina Elwin, digamos. La doctrina Elwin. Luego pasamos a un gobierno del presidente Frei, donde él nunca tuvo la voluntad ni siquiera de recibir nuestras propuestas y ni siquiera recibir nunca a ninguna organización de derechos humanos en todo su periodo de 6 años. ¿No los recibió? No los recibió, nunca, en el Palacio de la Moneda. Es el único presidente que no nos ha recibido desde el retorno a la democracia. Luego pasamos al presidente Lago, donde hubo muchos intentos de impunidad y de terminar por decreto con todos los juicios que nosotros teníamos a la fecha. Como no pudo hacerlo, se hace una mesa de diálogo, que desde nuestro punto de vista nació como una mesa coja,
porque los familiares no estábamos representados. Hubieron instituciones que no entregaron ningún tipo de información. Al contrario, entregaron información falsa donde se decía que a familiares que se habían lanzado al mar, luego los encontrábamos en fosas comunes. Participaron personas que eran miembros de los servicios de seguridad dentro de la mesa de diálogo para obstaculizar y para mentirle no solo a los familiares, sino que al país. Y lo más grave aún que hace un presidente elegido democráticamente es que toda la información que se ha tenido hasta el día de hoy esté guardada como un secreto de Estado por 50 años. Y lo propio después ocurrió con el gobierno de Sebastián Piñera, con el primer gobierno de Michelle Bachelet. Con el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo una pequeña apertura. Mucha, ¿cómo puedo decir?, de escucharnos, de tener esa voluntad de escuchar, pero no de solucionar ningún problema de derechos humanos. Se fue manteniendo con el tiempo. Incluso nosotros, las organizaciones de derechos humanos, desde el año 90 le hemos entregado a todos los gobiernos de turno 19 puntos para trabajar en derechos humanos, lo que hasta el momento la presidenta Bachelet ha acogido solo 3, que son proyectos de ley y que están durmiendo en el Congreso. Incluso, más grave aún, se le quitó la prioridad. Simplemente pueden estar eternamente durmiendo en el Parlamento. ¿Qué ha pasado con las autoridades militares, con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, que han tenido, que hemos tenido, digamos, en los periodos ya de democracia, de las distintas instituciones? ¿Cuál ha sido la posición de ellos? Porque suponemos, ¿cierto?, que ellos son los que tienen la información, ¿cierto?, de primera fuente, y que muchos de estos casos podrían conocerse, ¿cierto?, si las personas que participaron tuvieran la voluntad, ¿cierto?, de colaborar y entregar la información. ¿Qué ha pasado con los altos jefes militares? Por lo menos nosotros en Iquique pudimos reunirnos con Isurieta. Ya, con el general Ricardo Isurieta. Con el general Ricardo Isurieta, donde parte de la base él, porque él era familiar de Carlos Forestier Hansen, que era el jefe de plaza en el tiempo de la dictadura y que fue uno de los que firmó los decretos de desaparición, de tortura y de fusilamiento de nuestros familiares. Nosotros nos dirigimos a él para que por su intermedio el general nos dijera dónde están nuestros detenidos desaparecidos. Él nos contesta con una carta, porque cuando nosotros fuimos y tuvimos la entrevista fue el caso de los niños que murieron en la nieve. Ya, sí, me acuerdo. Entonces, prácticamente nosotros llegamos a Santiago a la entrevista y él sale de la comandancia de jefe y se dirige a ver ese tremendo problema que había en el sur de Chile. Nos contesta en una carta donde nos indica que nosotros no podemos condenar a nadie porque se presume inocencia y él le cree a su suegro. Por lo tanto, mientras nosotros no logremos probar lo contrario, el ejército seguirá defendiendo a un general de la República. Y esa ha sido, digamos, la línea de... La tónica. La tónica, ¿cierto? Sí. El trabajo, de alguna manera, se ha visto dificultado, el trabajo de ustedes, para poder obtener la verdad. En este caso específico, digamos, ¿cierto?, que en estos días está remeciendo la opinión pública, se trata precisamente de una persona que integró esta patrulla militar que después de prácticamente casi 30 años, 29 años, rompe un pacto de silencio, digamos. O sea, hay si no existe este rompimiento, ¿cierto?, de este juramento, ¿cierto?, de esta práctica juramentada de este grupo de personas que participó en el acto, tampoco habríamos tenido avance. Justamente nuestra tarea como dirigentes de derechos humanos a lo largo de Chile ha sido la de siempre apelar en las actividades públicas que hacemos nosotros, cuando vamos a la prensa, justamente llamar a la familia militar, hacer un llamado a los conscriptos que estuvieron y que nos atrevemos a decir que no en forma voluntaria participaron de asesinatos, de tortura, de entierros y de desentierros. Los llamamos a ellos para que se acerquen a los tribunales de justicia
que son los llamados a escuchar y que son los llamados a investigar. También queremos informarle de que hay leyes especiales donde prácticamente estas personas, al entregar la información, ni siquiera su identidad es revelada. Nunca nosotros vamos a saber esa identidad, pero lo que sí vamos a ver es la verdad, y eso es lo que nosotros perseguimos. Y esa verdad está, esa verdad es posible, aún es tiempo, a pesar de tantos años que han pasado en que todos los poderes del Estado han fallado y no han permitido tener justicia en nuestra patria. ¿Qué ha pasado con los casos en que sí se ha avanzado? En que hemos tenido personas procesadas. Ha sido un trabajo arduo de los abogados de derechos humanos, instituciones importantes en un primer momento, como fue la Vicaría de la Solidaridad, la Iglesia apoyó mucho. Ha sido como un poco navegar contra la corriente, digamos, y se han obtenido, sí, condenas importantes, pero ha sido un esfuerzo doble, ¿no? O sea, si miramos desde el punto de vista de la cantidad de militares procesados, si lo miramos desde ese punto de vista, ha sido un paso gigante. Pero llegado el momento en que los ministros dictan las condenas, es realmente dramático y realmente es una burla para el país, para la sociedad y para los familiares, porque no es posible que alguien asesine, fusile, entierre y desentierre, no cumpla pena aflictiva. Simplemente tienen penas donde firman en forma mensual, viven tranquilamente en sus casas y ni siquiera tienen una anotación, ni siquiera tienen un prontuario por haber participado de crímenes de lesa humanidad. Bueno, vamos a hacer un alto en nuestro programa, se nos pasó volando el primer bloque. Estamos aquí conversando con Héctor Marín Roser, quien es presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.